Escucho. Distinguidos amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros como todos los miércoles a las 7 de la noche. Siempre con la oportunidad de poder compartir con ustedes temas relativos a la investigación, al emprendimiento, al tema de la innovación, al tema de las artes y las humanidades. Y en ese escenario magnífico que nos proveen de saberes nuestros invitados, nos permiten recrear y fortalecer aquellos saberes previos que podamos poseer respecto a esos temas. Por eso, una vez más, les extiendo mi gratitud por acompañarnos en esta entrevista 143. Y esta noche es una noche singular y especial, porque tengo el privilegio de tener como invitado al ingeniero Edilberto Guamaní Guamaní. Él es ingeniero electrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente es director del Centro de Historia de la UNI. Tiene estudios de diplomado en Planificación Nacional del Desarrollo en la UNI y Telecomunicaciones Digitales y Minitel. También una maestría en Telecomunicaciones Digitales y mención a banda ancha en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero aparte de esa actividad propiamente de un ingeniero, Edilberto es docente universitario. Bueno, eso sería de la parte, ahora vamos a escuchar. Ha tenido una larga trayectoria, tiene una larga trayectoria en diferentes aulas, en diferentes universidades e institutos. Pero también es un historiador, es un ingeniero historiador. Y por eso tenemos esta noche a él, porque es algo diferente. Hemos entrevistado a ingenieros que son artistas plásticos. Hoy tenemos ingeniero que está en el área de la historia, particularmente el de la UNI. El tema que esta noche vamos a compartir con Edilberto es ingeniería, ingenieros y política en el Perú. Buenas noches, Edilberto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Antonio. Muchísimas gracias. Edilberto, hay un volumen ahí cerca a ti que hay una interferencia. ¿Ahora está mejor? No, alguien está con el volumen alto, a tu lado. Sí, un ratito, vamos a... Bájalo, por favor. Ya. Listo. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces te decía que es un privilegio tenerte esta noche, Edilberto, y gracias por aceptar la invitación, por hacer un espacio en tu recargada agenda, sobre todo hoy día. He tenido una actividad a las 3 de la tarde, ya me imagino cómo estás, pero sin embargo tienes la alegría, la pasión de llevar esto. Buenas noches, Edilberto, y tus primeras palabras. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme y en un tema que podemos aportar, podemos dialogar y podemos de algún modo dejar reflexiones. El título del tema es muy sugerente: Ingeniería, Ingenieros y Política en el Perú. Entonces, comencemos esta entrevista. ¿Cómo conceptuamos la ingeniería y en particular en el desarrollo de nuestro país? En realidad, parto citando a López Oria, que alguna vez dijo que la Universidad de San Marcos prioriza el discurso a la libertad y la Universidad de Ingeniería prioriza el discurso al desarrollo. Y en esto se parece a Salamanca. San Marcos se parece a Salamanca y Ingeniería se parece a Alcalá de Henares, dijo así. Entonces yo diría que es inherente. Los fines, en todos los estatutos de la UNI, cuando se habla de fines de la UNI, está asociado al desarrollo nacional. Nuestra preparación y formación de los ingenieros para el desarrollo nacional. En tu larga experiencia, aunque siendo un hombre joven, ¿cómo puedes tú resumir el desarrollo de la ingeniería en estos últimos 10 años en nuestro país? Yo diría que en estos últimos, más que en los últimos 10 años, yo diría en los últimos 30 años. ¿Ya? De pronto, un aspecto importante de la ingeniería, o sea, si entendemos más o menos viendo lo que es la UNI, ¿no? Es la ingeniería industrial y la ingeniería mecánica eléctrica está decaída.
¿no? Más bien la ingeniería civil de minas de algún modo se mantiene en el espacio, es protagonista, ¿no? Por las obras que se hacen, etc. Pero mecánica y eléctrica e ingeniería industrial está decaída. Eso es lo que puedo decir. Ya. ¿Por qué estimas tú que está sucediendo ello? ¿Y qué se debería hacer para poder revertir esa situación? Yo diría por lo siguiente, es que desde la Constitución del 93, ¿no? Se ha priorizado un modelo económico, ¿no? Neoliberal, así le llamamos, modelo económico por el cual no se desarrolla la industria, en realidad, ¿no? Se importa, entonces el país de pronto se ha convertido en un país vendedor de materias primas. Entonces es el modelo económico que no solamente es en Perú, de algún modo es en el contexto internacional y que está al cabo de 30 años está en crisis. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, ya se discute a raíz de esto, a raíz de esta constatación, se está discutiendo, por ejemplo, en la vuelta de la promoción en la industria. El año 59 se aprobó en el Perú una ley de promoción industrial y esa ley favoreció al desarrollo de la industria en el Perú y de pronto eso no está en vigencia, pero se está discutiendo y se está planteando ante el Parlamento y hay que aportar ahí nuestro aporte, la segunda ley de promoción industrial. Entonces, me parece que por ahí va y hay que enriquecer las propuestas que se están haciendo. Dime, y en ese contexto, ¿cómo aprecias tú la injerencia cada vez más predominante de la tecnología? Ahora se habla de la transformación digital, se habla de la transición energética, se está hablando de las auditorías energéticas, de la inteligencia artificial, se habla del Python, del Machine Learning, del Big Data y todo eso. ¿Cómo ves, cómo estimas tú desde tu visión tan amplia que tienes y acertada además, la injerencia en el desarrollo de la ingeniería en el Perú? La tecnología del mundo siempre ha estado relacionada a la UNI. O sea, hemos estado al día con la tecnología. O sea, la UNI ha vivido el contexto, al punto tal que el símbolo de la rueda dentada simbolizaba, cuando se oficializa el 61, simbolizaba la segunda revolución industrial. Entonces, el crecimiento ¿no? de la tecnología está asociado al crecimiento de la UNI. Recordarás, Antonio, que en los 70, cuando yo ingresé, ¿cuáles eran las dos facultades así eminentes de la UNI? Mecánica eléctrica con 5.000 alumnos sobre un total de 11. Le seguía industriales con 1.700 y el tercero era civiles con 1.500. Eso da una idea de que aquí había industria. Uno se recuerda cómo salía la avenida Argentina, la avenida Colonial. Claro. Entonces, había industrialización. Así Un es. tipo de industrialización y había. Eso ha venido en declive, ¿no? Entonces, y cuando se hablaba de industria, se hablaba de que ¿no? estaba de la mano con la innovación tecnológica. Recuerdo, hay gente que cree que del 94 para adelante, desde que viene la telefónica, hay innovación. No. ¿Cuándo se implementó, por ejemplo, los sistemas de telefonía semielectrónica, el 74, 75? Acá, cuando de electrónica nos estaba enseñando, en los 69, del 69 al 78, más o menos esa década, estaba enseñando, ya se había inaugurado, acá nuestra estación Terena del Lurín, se había inaugurado, los sistemas digitales empiezan al finalizar la década del 70, empieza a plantearse los sistemas digitales, o sea, la tecnología llegaba y los ingenieros se capacitaban y trabajaban y eran capaces de desarrollar innovación. Es bueno recordar, Antonio, que antes de la privatización, los ingenieros electrónicos, por ejemplo, habían desarrollado tecnología y que construyeron la Central Digital Antara. Central Digital Antara que se inauguró en Cañete. Vino la telefónica y eso, ¿no? Simplemente quedó desechada, ¿no? Se priorizó la importación de tecnología. Ese es el tema. Cuando uno habla de la historia de la UNI, necesariamente va estrecho al desarrollo y al caminar del Perú en sus diferentes manifestaciones. El mundo de la minoría, de la minería, el mundo de la agrícola, el mundo de las, como tú bien has dicho, de las industrias emergentes en diferentes sectores, textiles, manufactureras, qué sé yo. Todo ello, ¿de qué manera tú, que has estudiado y has editado muchísimos libros sobre la universidad, has visto esa participación activa
de todos aquellos hombres y mujeres que egresaban de diferentes facultades para contribuir a ese desarrollo? Yo diría que hubo etapas, pero, por ejemplo, quiero situarnos ahora en los 60. ¿Ya? En los 60, la UNI, cuando alguna vez me preguntaron, después de una intervención del general Mora acá en el auditorio de la UNI, el gran auditorio de la UNI, donde él había dicho que la UNI no contribuyó en nada al desarrollo nacional. Había dicho, se había atrevido a decir. Entonces yo dije, pero no había un solo ingeniero que le diga, oiga, usted está equivocado. Y solamente doy 2 perlas, Antonio. Solo 2 perlas, para el desarrollo nacional. Cuando se inaugura, ¿no? El examen de admisión IBM, el año 65, el verano, primero hay que recordar por qué se inaugura. Porque se había adquirido la máquina IBM, ¿no? Se inaugura el examen de admisión IBM, se había adquirido el centro de cómputo. ¿Y cuál es la facultad, ¿no?, que facilita al rector que era de Minas que eso se inaugure? La Facultad de Mecánica. ¿Quién era? Heredia. Entonces, la Facultad de Mecánica es el pilar fundamental para que se inaugure ese examen de admisión del 65 IBM. ¿Qué se sembraba con eso? 2 cosas. Primero, miren, la semilla de la meritocracia en el Perú. No olvidar. Porque ese primer examen de admisión causó tal impacto que a los 4 años siguientes Cayetano Heredia lo adquirió. Y en 70 San Marcos lo adquirió. En 71, 72, todas las universidades del Perú, el sistema de admisión IBM, donde en el centro de cómputo de la UNI, el centro de operaciones. ¿Sabe qué es lo que le faltaba? Que también las Fuerzas Armadas, y ahí es un pasivo para Velasco, inmediatamente debía a las Fuerzas Armadas. Eso es la semilla de la meritocracia. 1, 2. Cuando los 70, a raíz del centro de cómputo, cuando los 70 se forma la academia del centro de cómputo y se concursaba para participar, se estaba creando una masa crítica que 5 años después modernizó el país. El aparato del Estado, los ministerios eran obsoletos. Con los primeros que salían de esta academia, del centro de cómputo, empezó a informatizarse. Y no solo eso, sino se creó la semilla para la nueva facultad de sistemas. Con los egresados de sistemas, durante los 10 siguientes años, todo el aparato del Estado se informatizó. Si eso no es desarrollo nacional, yo no sé qué es, pues, ¿no? Claro. ¿De qué estamos? Entonces, la UNI, meritocracia y modernización del Estado. 2 contribuciones importantes de la década del 60. Bueno, eso se ha continuado. Por ejemplo, cuando en época de Fujimori, la SUNAR que quedaba ahí en la punta, ¿no?, en Chucuito, ingresa todo con Gigaona, entra todo ese equipo que trabajaba en el centro de cómputo y lo convirtió en casi como un ministerio y como un ejemplo para todo Sudamérica. Muchos de allí fueron a una isla de modernidad. Claro, no todos lo modernizaron. Entonces, ese es el valor que a veces es bueno que nuestros estudiantes de hoy lo sepan, para que vean dónde están, a dónde van y quiénes son sus referentes y por qué el Perú no se ha quedado, no se ha retrasado, porque ha habido cuadros en diferentes especialidades que han contribuido directamente al desarrollo en el Perú, y muchos que egresaron y se capacitaron en diferentes países del mundo siguieron dando que hablar allá por sus excelentes cualidades personales y académicas. ¿Cómo es ese tema, Gilberto? Sí, en ese tema podemos decir mucho en realidad, ¿no? Mucho porque los de la UNI en realidad, solo como anécdota voy a contar algo que sucedió hace el 2020, hicimos un foro donde participaron ingenieros electrónicos y en el foro era por Zoom, entonces participaban muchos. Pidió la mano uno y dijo que él quería trabajar en Perú, era el 2020, un año preelectoral, y estaba estudiando los programas de gobierno. ¿Qué plan de gobierno le permitía a él volver a Perú a aportar? Y él decía, que estoy hablando desde México, que había trabajado en varios lugares, uno de ellos en Lituania, otro en China, en Alemania, en minas, y había hecho aportes importantísimos de electrónica para la perforación. ¿Para qué dijo eso? Alzó la mano otro que me dice, le estoy hablando de Australia. Y alzó la mano otro, y eran ingenieros electrónicos peruanos, que decían que quieren volver al Perú para aportar. Ese otro decía que había trabajado en México, había trabajado en diferentes lugares.
Y el tercero igual había trabajado en diferentes lugares. Y todos tenían entre 50 y 60, por detrás de 60. Y decían que era hora de aportar lo suyo al Perú, pero querían volver. Querían un plan de gobierno, un gobierno que permita volver a ellos. Un poco eso. Entonces, por eso estaban atentos a este foro, que lo habían visto de casualidad por las redes. Estaban atentos. Eso puede dar como testimonio, ¿no? De cómo cuántos peruanos aportan al mundo entero, pero que quieren volver al Perú y no se dan las condiciones de aportar, ¿no? Bueno, pero en todo esos eventos académicos propios que han caracterizado nuestra alma mater, hay pues los estamentos, ¿no? Y hay un estamento que en realidad es el que ha movido esa dinámica y son los estudiantes. La universidad no son sus paredes, son sus brillantes estudiantes, sus talentosos estudiantes, que con las limitaciones propias por el tema económico logran estimular su creatividad y superar los retos que cada carrera le propone en su formación profesional. ¿Cómo ha sido la evolución del movimiento estudiantil en la Universidad de Edilberto? Tú que eres un estudioso y entendido en el tema. La evolución tuvo también diferentes momentos, ¿eh? Pero yo quiero situarme sobre todo en el año 46. ¿Ya? Ese año 46 se dio la primera gran reforma, yo diría preuniversidad, porque la universidad es del 55, ¿no? Ese año 46 ya había terminado la Guerra Mundial, se dio la ley universitaria en abril de ese año, y había un nuevo gobierno, pues, ¿no? Del 45 al 48. Entonces, esa ley tenía un solo artículo, el 109, que decía, declárese en reorganización la Escuela de Ingenieros. Y a raíz de eso, una norma, por lo cual una junta mixta de reforma, o sea, primera vez profesores y alumnos asumen el mando. Claro, el director de escuela renunció pues en el acto. Esta junta lo primero que hizo fue lo siguiente, declarar vacantes todas las cátedras. Había presiones, la gente decía, pero ¿cómo? Al final se acordó declarar vacantes todas las cátedras, por el cual todos, y muchos ya no participaron, ¿no? Pero los que participaron, ¿quiénes eran? Samamé Bollo, Belaúnde Terry, Unger, muchas personas que de no haber sido este sistema nunca hubieran entrado. No hubieran entrado. Entraron y 10 años después generaron condiciones para que esta escuela, ¿no? Con nuevos profesores, se convirtiera en universidad. Pero hubo un segundo acuerdo. Dijeron que basta ya con las secciones. Las secciones dijeron que tienen que convertirse en departamentos para que se vaya creando núcleos importantes. Los departamentos funcionaron 10 años. Cuando se dio la ley de creación de universidad, de ascenso de estatus, los departamentos se convirtieron en facultades. ¿Quiénes participaron? Los estudiantes. Bueno, fueron determinantes, porque los profesores estaban medio tibios, eso, los documentos, ¿no? Pero ¿quiénes entraron? Entre los que entraron estaban los estudiantes del año 30 que no los habían dejado terminar. Estaba Samamé, estaba Grie de Mach, eran los alumnos que habían armado la revuelta del año 31, 32 y que terminaron en Chile. Miren, 50 sobre 200 alumnos terminaron estudios en Chile. Y esos que terminaron estudios en Chile, el año 46, con la apertura, entraron de profesores por la puerta grande, por concurso público, y 15 años después, en 61, hicieron la revolución por la educación, que se llama esa década de oro en los 60. Entonces, un poco uno puede ver en el tiempo la participación de los alumnos. La década del 70 es otra época, totalmente diferente, que tiene que ver con la ley del gobierno militar del 69. Hablaremos en su momento también sobre eso, ¿no? Es otra época bien lamentable, triste, incluso el centenario. ¿Cómo lo pasamos el centenario? De verdad, fue triste pasar el centenario en ese año 76, que se canceló además, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver con las condiciones del Perú, ¿no? Con la ley universitaria del 69, eso puedo decir. Edilberto, te voy a pedir que tengas la gentileza de poder describir a un personaje que se ha hablado y se habla mucho de él, don Mario Samamé Bollo. ¿No? Sí. Un referente en la vida de nuestra universidad. Tú que has estudiado, tú que has investigado, tú que con tan buen criterio has podido sintonizar, resumir y plasmar en tus libros, cuéntanos brevemente algo de don Mario Samamé Bollo. Don Mario Samamé, el lambayecano, ingresó a la Escuela de Ingenieros y a San Marcos, estudió minas y ciencias en San Marcos. Y tuvo esta
esa situación concreta de él haber sido el primer puesto de minas y el primer puesto de matemáticas. Y así era dirigente estudiantil. Él a los 19 años fue presidente de la Asociación de Estudiantes y nunca él abogaba por la reelección. Entonces, el año 30 ya no fue presidente, sino vicepresidente. El año 31 secretario de organización. Pero hablaban de él, que él dirigía y todo eso. El movimiento de reforma del año 31 lo lideró él, que obviamente con Sánchez Cerro terminó mal también, ¿no? Y terminó expulsado junto con otros. Cuando volvió, entró por la puerta grande, fue profesor y aportó mucho, no solamente en lo que es ser profesor, aportó en dos cosas. Primero, en el Código de Minería del año 50. Lo llamaron, el Estado del gobierno peruano lo llamó para participar en la comisión que elaboró el Código CCE. Él era parte de la comisión, pero siempre dijeron Código Samamé, ¿no? Porque era intelectual orgánico. Pero algo más, se asoció con Unger y creó una empresa llamada Magensa, sí, que fabricaba maquinaria minera. O sea, empezaron a fabricar maquinaria minera en donde empezaron a trabajar los ingenieros graduados de nuestra facultad, todavía era departamento de mecánica, todos ellos, y el diseño mecánico. O sea, ¿quién era el decano de mecánica? Gerardo Unger, era socio de Samamé. Eso es la parte del promotor del desarrollo. Pero a la vez académico, porque era decano de minas, llegó a ser rector de minas, rector de la Universidad de Ingeniería, y ahí creó la Facultad de Ciencias, creó la Facultad de Economía. En sus 5 años creyó que era importante, porque había gran demanda de alumnos y todo, ya no se contaba por centenares, sino por miles. Entonces creó el programa del comedor de estudiantes, el programa del bienestar universitario. Pero algo más, el de extensión universitaria. Creo que en el campus la gente debe formarse, más allá de las aulas. Entonces, con un programa gigante de invitaciones a personalidades, hizo que vinieran, ¿no? Josué de Castro, Penheimer, Neruda, Borges, vinieran al campus de la UNI y dieran en vivo y en directo conferencias. Eso generó condiciones. Y terminó su mandato con apoyo de Heredia, ¿no? Implementando el sistema de admisión IBM. Ahora, ese es un lado de la historia. El otro lado es su contribución como intelectual orgánico. Es el autor del Perú minero. En años de años trabajando con mucha gente, colaboraciones de mucha gente, terminó editando 18 volúmenes, 14 tomos y 18 volúmenes del Perú minero. Una obra gigantesca, le decimos el basagre de la ingeniería, el basagre de la minería. El Perú minero en 18 volúmenes. Es una obra gigante, ¿no? Extraordinario. Es una memoria de la ingeniería, ¿no? De la ingeniería de minas, porque un tomo le dedica, por ejemplo, a las empresas, otro tomo a los yacimientos, otro tomo a la tecnología minera, otro tomo a los ingenieros y todos los que participan en la minería, otro tomo artes y letras y así sucesivamente, los tomos dedicados a la minería, al Perú minero. Eso. O sea que todos los ingenieros mineros y los que están dedicados a ese rubro, es una Biblia para ellos. Una enciclopedia. Una enciclopedia. Enciclopedias. Claro. Dime, ¿y don Roberto Heredia Zavala? Pues don Roberto Heredia Zavala, pienso yo que debía ser el rector de la UNI, ¿no? El rector de la UNI, al menos del año 77. Estaban todas las condiciones a una autocrítica de que los alumnos no participaran. El año 77, en noviembre, estaba convocada la asamblea universitaria que debía elegir. Los alumnos decidieron en una gran asamblea no participar en las elecciones porque supuestamente estaba convocado por un gobierno militar. Entonces solo los profesores eligieron al ingeniero Riva López. El mismo Riva López decía que si los alumnos no se abstuvieran, Heredia hubiera sido rector y lo hubiera saludado, ¿no? Eso lo puedo hablar. Un gran ingeniero que yo diría fue no sé si palabra socio, pero era el delfín de Samamé, el acompañante, porque había una distancia de años, no era 2, 3 años, era más de una década de años, entonces había una diferencia, pese a ser un líder intelectual de la ingeniería mecánica, ¿no? Heredia Zavala. ¿A qué otro personaje podrías tú mencionar que contribuyó al desarrollo de nuestra alma mater y obviamente al desarrollo del país? Yo diría, hay muchos ingenieros en realidad, pero por ejemplo, sin ser ingeniero, al arquitecto Belaúnde. El arquitecto Belaúnde desde arquitectura, él no estudió en la UNI, pero su contribución de verdad todavía no se ha medido en su real extensión. Él es el autor intelectual de la marginal de la selva.
Pero antes de eso uno diría, bueno, marginal la selva. Él fue promotor ¿no?, de la profesionalización del arquitecto. Desde joven, ¿no?, él editaba El Arquitecto Peruano y en esas condiciones se hizo conocido en el mundo profesional. Fue elegido diputado el año 45. Era diputado cuando entró de profesor, pues, ¿no? Después decano, y desarrolló el urbanismo, ese concepto, ¿no? Yo diría que él sería en segundo lugar si pudiéramos hacer mención a la edad contemporánea, ¿no? Contemporáneo de la UNDE en su aporte al desarrollo de la ingeniería y en su relación con la sociedad, ¿no? Hoy día ha habido un evento que te lo merecías aparte. ¿Tendrías la gentileza de poder describir cuál ha sido ese evento para todo el público que nos ve ahora en directo y los que nos van a ver mañana o pasado en la grabación del programa? El de las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde. Sí, el rectorado. Se celebró los 40 años del libro Historia del Movimiento Estudiantil de la UNI. Y para mí fue simbólico que me hayan invitado, que al menos Álvaro Montaño me haya sugerido que sea en el rectorado, porque estaba programado para ser hecho en la arquitectura, porque en la arquitectura se presentó el libro por primera vez, el 19 de enero del año 84. El libro se llama Historia del Movimiento Estudiantil de la UNI. Y muchos me decían, pero tanto ha habido en la UNI que merece un libro, ¿no? Si en San Marcos no hay un libro. Bueno, ¿qué culpa tenemos nosotros que en San Marcos no haya un libro? Pues, ¿no? También uno dice, no es que en Trujillo, Cusco, Arequipa, que se merecen hace rato tener un libro, que no hay un libro, ¿no? En la UNI ha habido mucho movimiento que amerita tener un libro, ¿no? Grandes aportes de los jóvenes, estas, ¿no? Normalmente eclosionales. Con dar un dato, cuando uno hace una referencia de los grandes mítines universitarios, que no es que a alguien se le ocurra hacer un mítin, sino es el producto de algo, claro. Los dos más grandes mítines del siglo XX salieron de la UNI, no de San Marcos, de la UNI. El año 60 en mayo, por justicia, y el año 67 también de la UNI, por rentas. Por justicia en el contexto de la lucha con la ley de reforma universitaria, ¿no? Entonces, es una referencia, ¿no? Los dos grandes congresos, hubo en la UNI 2 congresos nacionales de estudiantes, 65 y 66, en diciembre, 2 congresos nacionales. Y con esto quiero ir a algo. Ese congreso, el de 66, acordó declarar a Mario Samamé maestro de la juventud. Ese congreso del 66. ¿Y quiénes eran los delegados que asistían? Maoístas, guevaristas, radicales. Como un señor hombre más cercano a la izquierda, pero no era para nada pues, radical, ¿no? Lo hacía maestro de la juventud después de 50 años, porque 19 años atrás había sido maestro de la juventud Leguía. Entonces, eso es un hecho interesante, ¿no? 2 congresos grandes y más aporte, en realidad hay más aporte que tiene el estudiantado de la UNI, ¿no? Y si hacemos un paralelismo con el gran movimiento estudiantil que hubo en Argentina, ¿cómo fue ese tema? Ya. Mire, a menudo hay un mito, se dice que todo lo que ocurrió en Perú se debe al mito de la reforma universitaria de Argentina del año 18. Pero en realidad en el Perú ya había terreno removido. Y tiene que ver con la Escuela de Ingenieros también. ¿Cuál fue el primer movimiento que tuvo resonancia continental? Nació en la Escuela de Ingenieros. Como una vez meditar una historia. No fue casual también, ocurrieron cosas. El año 8 hubo un Congreso Internacional de Estudiantes Americanos en Uruguay. Auspició el gobierno uruguayo. Acordaron el año 10 el segundo Congreso, pero en Buenos Aires. Y el tercero en Lima, el año 12. Y esto se realizaba en Fiestas Patrias. Entonces, en Fiestas Patrias tenía que ver con eso, tercer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos. Pero en Lima, en Perú, en Lima era solamente la Escuela de Ingenieros con 200 alumnos y San Marcos con 800 alumnos. Ellos auspiciaban las llegadas, recibían las llegadas, y venía la gente todo julio, no se venía en avión, sino en vapor. Entonces, todos los días llegaban delegaciones de todos, y cada uno con su reportero de los periódicos, ¿no? Y entonces, ya faltando días, los estudiantes de ingeniería mandan una carta al director solicitando que se corra por 15 días el examen de medio año. Y el señor director comete el error de negar. Entonces los alumnos hicieron una asamblea. Entonces, ¿para qué hicieron la asamblea? El señor director le manda una carta combinándolo, diciendo, ¿cómo es posible que hacen asamblea? Eso solo hacen los sindicatos y cosas así.
Así casi obligó a los alumnos a salir a la calle a movilizarse. Pero como aquí habían reporteros internacionales, la bulla, que es en Lima, saldrían pues 40 alumnos de 200 que eran, ni siquiera mayoría, pero 40 para la época era un tumulto, para una Lima chiquita, pues que era la Lima para periódicos. Al punto tal, el presidente Leguía tuvo que meter la mano, pues jalonear la oreja al director, al doctor, al ingeniero Michel Foucault, cosa que se corrió por 15 días, los alumnos lo tomaron como gran triunfo en la lucha. Entonces, al año siguiente se formó la Asociación de Estudiantes de Ingeniería, ¿no? Y había terreno removido, pero lo más era que había un problema. A raíz de eso, el año 16 hubo una huelga de 3 meses. ¿Cómo? Había una huelga de 3 meses el año 16. Y por esa misma época, en San Marcos, la obstetricia también había una huelga de 3 meses. Se juntaron tantas cosas que acordaron los alumnos hacer la Federación de Estudiantes del Perú para el año 17. Miren, la FEFE se fundó en el Perú el año 17. Argentina se fundó el 18. Entonces eso de que Córdoba no es tan, pues 100%, ¿no? Tiene así, claro, tuvo impacto, pero aquí había terreno removido, y había Federación de Estudiantes del Perú. Y en la primera junta directiva, el primer vicepresidente era un estudiante de ingeniería, ¿no? Corriendo los años, el año 39, llegó a ser diputado por Moquegua, ese señor, ¿no? Solari. ¿Y sabe quién iba en segunda vicepresidenta? La estudiante de obstetricia, una mujer. Y las feministas no lo conocen, recién lo estamos haciendo saber, ¿no? Entonces, de algún modo, esa es la relación. Y el año 19, cuando estalló acá la reforma, Ingeniería puso su programa y puso en cuestión a 5 profesores. Entre una de las cosas es que uno de ellos hacía dormir en clase. Así que eso de que a profesores que hacen dormir en clase no es de ahora tampoco, también tiene su antigüedad, ¿no? Cuando tú narras estos pasajes con tanta pasión, y celebro tu capacidad de almacenamiento de datos, la pregunta es, ¿cómo un ingeniero electrónico o estudiante de electrónica irrumpe en el escenario de la historia de la universidad? ¿Cómo es que tú llegas a tener esa necesidad, esa vocación, ese tiempo y adquieres las habilidades para poder estudiar, buscar, indagar todo el tema que te ha permitido escribir muchos libros? ¿Tendrías la amabilidad primero de enumerarnos tus libros y luego contarnos cómo irrumpes y cómo apareces en ese escenario, ya no de los números, sino de las letras? El año 1984 publiqué mi primer libro. A la fecha tengo 14 libros. Pero cuando uno dice libros, uno tiene que acordarse de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que le preguntaron, ¿cómo es que se explica que usted tiene 200 libros? Le dijeron. Él dijo, no tengo 200 libros. Mejor dicho, sí tengo 200 libros, pero tengo 60 títulos. Lo que pasa es que algunos títulos se han reproducido, tiene varias ediciones. Entonces, efectivamente, tengo 14 libros, pero 2 de ellos tienen segunda edición. Entonces, hacen 2 títulos con segunda edición y hacen 4. Y 2 de ellos son subtítulos. O sea, somos coautores, ¿no? Al ser coautor, uno le llama subtítulo. Entonces, tengo 2 subtítulos y, ¿no? En total títulos 10, 2 subtítulos y libros en total 14, de los cuales uno es de electrónica, de mi carrera, y de los cuales también literatura. Tengo una novela, y el resto es historia asociada al movimiento estudiantil, al movimiento social, pero también historia de la tecnología, la telefonía. Ese libro es bueno. Sí, a la telefonía, porque en algún momento uno lo siente. Yo quería hacer alguna vez, y espero que si no sé cuándo lo haré, pero la historia de la radiodifusión en el Perú, que es mi pasión, y no he hecho mucho, ¿no? Por eso, pero es mi pasión. Y a veces la vida te lleva, ¿no? A situaciones en que uno quiere hacer historia. Entonces, pero esto está asociado a muchas otras cosas más, ¿no? Competencias que se dan. Pero yo quisiera esta la oportunidad para hacer homenaje a Gabriel del Mazo. Gabriel del Mazo fue presidente de la Federación de Estudiantes de Argentina y es el mayor difusor en el continente de la reforma universitaria, autor de los 6 tomos de la reforma universitaria latinoamericana. Ese señor Gabriel del Mazo es ingeniero agrónomo, no es historiador. 1. 2. Un poco como yo que hago historia, ingeniería de historia, en la UNI tenemos figuras señeras
de personas que han hecho dos cosas, ¿no? Dos cosas. Para empezar, algo que pocos saben. El primer premio, ¿cómo le llaman? El primer campeón olímpico peruano es un ingeniero civil. Ya, pero ingeniero civil, campeón olímpico peruano del deporte, por supuesto, Erwin Vázquez, ¿no? El hombre de 1,58 m, bajito, flaquito, 1,58 m, campeón de tiro, es ingeniero civil, es de la UNI. Entonces, y así como él, Lalo Airaldi, pues que hemos tenido un capitán de la selección de básquet, deportista, entonces ha habido muchos, y otros poetas, Sein Zorrilla, ingeniero mecánico que hace. ¿Cómo se explica? Seguramente porque en uno hay varias profesiones en realidad, mejor dicho, varias artes y todo. Lo que pasa que por estimulaciones que se presentan, puede uno desarrollar la segunda parte, por estimulaciones que sean. A veces, cuando no hay estimulaciones, puede quedar ahí, ¿no? Ya de adulto puede querer resaltar eso, ¿no? Por eso explica que hay personas adultas que estudian otra carrera inclusive. En mi caso hubo estimulación temprana, de diferentes maneras, todo se juntó, como que todos me apoyaron para hacer lo que he hecho en materia de libros, ¿no? ¿Cuál fue tu primer libro, Hilberto? Se llamó Historia del Movimiento Estudiantil de la UNI, así se llama, del año 84. Y recuerdo quién fue el primero que me compró, el profesor que le decimos Torque. Recuerdo que Freddy García Vallejo. Antes de presentar, todavía ese día mismo que salió, iba a la presentación en la tarde y me dice, no va a poder estar en la tarde, véndeme tu libro. Yo estaba ahí sin dar vuelto, véndeme, no va tu libro, ya mañana te pago, me acuerdo. Me compró el libro, ¿no? Me compró el libro, ese es el primero que me compró. Y en el mundo andino, dice, si te compra primero un varón, pues tienes suerte, ¿no? Eso me acuerdo siempre, ¿no? ¿Y se ha cumplido entonces? Sí, se ha cumplido, pues. ¿Y tu última obra, cuál es? Mi última obra se llama Ingeniería e Ingenieros en el Perú, es este libro. Ese libro es la primera de una colección de 5 libros. O sea, mejor, sí, claro, 5 libros, pero en realidad hay 3 títulos acá. Ingeniería e Ingenieros es el gran título general, pero este volumen 1 es Ubicación Sociopolítica, que tendrá 2 tomos. Hay un volumen 2 que se llama Perspectiva Tecnológica y Científica, 2 también. Y uno tercero, Humanismo, o sea, los ingenieros, el arte y la filosofía, que hay mucho trabajo ahí. Entonces, ubicación sociopolítica, y por eso aparecen 4 figuras acá. Son los ingenieros que han sido políticos y 2 que llegaron a ser presidente, Prado y Eduardo López de Romaña, en el siglo XX. Y 2 que le faltó poquitito para ser presidente. Entonces, es un poco, este libro no trata sobre ingeniería y política, sino sobre el contexto del Perú que hizo que ingenieros entraran a la política. ¿Qué explica que tantos ingenieros hayan entrado a la política? Este libro describe en detalle todo el escenario que explica eso, ¿no? Entonces, este es el libro, ¿no? Tú que investigas y ves, ¿cuál es el año en tu análisis que te motiva mayor reflexión, mayor pasión y encanto por descubrir todo lo que tú nos escribes en tus libros? ¿Cuál crees tú que ha sido algunos lo llaman época de oro, la época espectacular de la universidad? Para mí, el año 74 es un poco, está asociado a mi propia vida personal y creo que a todos los ayacuchanos. El sesquicentenario nos marcó a todos los ayacuchanos, así como el bicentenario que es este año, ¿no? El sesquicentenario, hubo tanto ruido entre los ayacuchanos del orbe, yo diría, porque acá en Lima se hablaba, acá en la UNI hablaban, vas a ir el 9 de diciembre a La Pampa de Quino, y así, ¿no? Van a ir todos los presidentes, van a ir ejércitos. ¿Cómo se hablaba de eso, no? Y eso me hizo recordar a mí algo que tenía presente, tenía el 70 cuando era colegial. El 70, el año que terminé, hubo los colegiales, escenificamos en La Pampa de Quinua la batalla de Ayacucho. Una gigantesca multitud de alumnos de secundaria de toda la ciudad en La Pampa de Quinua la batalla. Pero en ese proceso de escenificar hubo pues capacitación, y recuerdo una frase de un capitán del ejército que en la charla de capacitación, recuerdo una frase cuando dijo, ¿ustedes saben qué edad tenían los generales patriotas? No sabíamos, ¿no? ¿Saben qué edad? Eran veinteañeros, señores, dijo. Sucre tenía 29, el capitán de América, decía capitán de América, no era Chumpita, sino Sucre, y dice, ¿no? Y Córdoba tenía 24. ¿Y se imaginan qué edad tenía Sucre cuando entró a este partido libertario? Partido, esa palabra, ¿no? Tendría pues
14 años. Pues imagínense cuándo empezó la lucha por la independencia. Un jovencito de 14 no pensó seguramente que a los 29 iba a ser capitán de América. Entonces eso de 24 y 29 a mí como que me quedó grabado. Incluso dijo, eran generales veinteañeros que le derrotaron a los generales cincuentones. Los realistas eran todos entorchados, todos de 50 años, toda una parafernalia. Le derrotaron a otros jóvenes. ¿Y ustedes qué están pensando? Una cosa así. Entonces, hagan la escenificación, pues una cosa así, no sé, estimuló, y de verdad nos dio tanto ánimo que hicimos la escenificación. Ya nos venimos, y cuando se celebró el sesquicentenario, yo un poco me acordé, pues no, yo ya, ese sesquicentenario, decía, ya estaba en la uni, estaba ahí tratando de salvar Matemáticas 2, y la gente se iba, y yo decía, a los 24 años tengo que hacer algo, ¿no? A los 24 tengo que hacer algo, a los 78, a los 78 terminaré la carrera, todo el mundo terminará, pues todos son ingenieros, algo diferente tiene que ser, pues, como, algo así más o menos. Pero el 74 fue que recordé que a los 24 tenía que hacer algo. Entonces, llegó el 78, me entré al BID y todo, de verdad que no había ni terminado la carrera, no había hecho nada extraordinario. Y recuerdo que me puse casi obsesión por los 29 años. Obsesión, por momentos, incluso cuando entré al centro de estudiantes, siempre estaba pensando, ¿y qué puedo? Y así estaba, y de lo que cogía, quería hacer, después salió eso del libro, y primero historia del centro de estudiantes, primero, después conocí a don Mario Samamé, a Heredia, y así fui, ¿no? También estimulado por ellos, ¿no? En un momento Samamé me dijo, historia del centro de estudiantes, haga usted de la CUNY, a ver mis documentos, a ver mi pasión, me dijo, usted tiene para más, de la CUNY, ¿qué usted está perdiendo tiempo? Me dijo, sí, y entonces me apoyó, ¿no? Me tomó su casa como centro de operaciones, iba, tomó su teléfono, o sea, me dio facilidades. Claro, pero había también de por medio antecedentes previos, lo mismo, pues eso de Ayacucho, ¿no? Venir con esa carga, eso. Yo ya era mecanógrafo, trabajaba donde mi tío era mecanógrafo, entonces en el centro de estudiantes, cuando al comienzo me eligieron secretario de prensa, periódico mural, ¿no? Entonces hacía yo mis pininos haciendo artículos y sobre todo la cronología de los presidentes y así más o menos por ahí empezó pues a hacer periodismo en el periódico mural, ¿no? Y claro, un poco así me llevó, pero eran esos estímulos y las condiciones que se dieron, pues, ¿no? En ese momento. Hay una pregunta que le hacen a todos los escritores. ¿Qué siente un escritor cuando coge en sus manos un libro que ha escrito, que esté editado y que sale para que llegue a las manos de los lectores? ¿Qué sensación es la que envuelve a una persona que ha invertido tiempo, ha invertido hasta dinero, ha invertido esperanza, ilusión, y es parte de él en cada línea, es parte de la vida del escritor? ¿Qué sientes, qué has sentido tú cuando ha salido a la edición con olor a tinta todavía tus libros? El primer libro, yo recuerdo que esos días, ya sabía que iba a salir, pero esos días estaría nervioso, ¿no? Yo no sentía mucho en el sentido que no me veía. Pero un día, 2 días antes lo visité a don Mario y me dijo, ¿usted está nervioso? Me dice. Nadie me había dicho que está nervioso. Está nervioso como los novios, me dice. Es algo, me acuerdo. Entonces, de pronto esa palabra me quedó, sí, ¿no? Sí, o sea, había algo en mí. Y eso, claro, después sí, recuerdo que había algo en un día antes, 2 días, y cuando lo ves, incluso lo ves, un poco, varias veces sentí eso cuando vi el libro ya hecho, y cuando vi a mi hijito, físico, biológico, mi hijito, vi un poco como que la sensación, yo más asocio eso, por eso digo, seguramente dicen mi hijo intelectual por eso, ¿no? Porque hay una asociación. Yo sentí que más o menos era por ahí, a mi hijito, tengo un solo hijo, ¿no? Tiene 22 años a la fecha, mañana se va a Trujillo, un evento, es presidente de un congreso internacional de estudiantes de medicina. Entonces, lo veo a él y yo, ese primer día que lo vi, una mañana que lo vi, a las 9 de la mañana de un domingo que lo vi, sentí algo así más o menos, ¿no? Claro. Esos nervios previos, si uno ve y medio pasmado también, ¿no? Cuando ya ves ya el libro calientito, ¿no? Ubiquemos a Edilberto Guamaní en su etapa estudiantil. Yo te recuerdo en aquellos años en que yo me iniciaba como docente, con unos kilos menos, con algunas canas menos, e irrumpía en ese mundo maravilloso
de compartir los saberes con los estudiantes. Aparte, era un privilegio, es un privilegio tener esa masa pensante que tiene la universidad. Y luego ya te vi después de años como docente. Y luego comencé a ver tus libros. Algunos has tenido tú la generosidad de obsequiarme y otros los he comprado ahí en Ediuno. ¿Qué más debemos esperar de Dilberto en estos 2 años o 3 años? Gracias por la pregunta. En principio, hacer que este centro crezca y mantenga el espíritu que tuvo, ¿no? El espíritu con que se fundó este centro es hacer que los estudiantes de ingeniería, el primer objetivo, que los estudiantes de ingeniería, ¿no?, maduren la idea que tienen sobre la memoria, la importancia, den la importancia y conozcan. Pienso que la UNI no le está dando el medio, no descuida ese aspecto, entonces un cachimbo, pasados 5 años, no tiene mucho, no conoce sobre la historia de su universidad, no hay memoria colectiva. Entonces quiero ser como profesional en este cargo, trabajar para que eso suceda. El proyecto de las historias de las facultades, porque es parte de ese espíritu. El proyecto de más biografías, tenemos 10 biografías, queremos hacer 10 biografías más, ¿no? Obviamente hay de 10 Sabanestein, Jorge Grieve, ellos están pensados para eso. Pero en lo personal, tengo algunos libros, este libro quiero culminar, no tengo a medio hacer, por ejemplo, el segundo volumen quisiera culminar y presentar pronto. ¿Qué tiene el segundo volumen? Es perspectiva científica y tecnológica, es decir, si aquí aparecen cuadros de ingenieros que fueron ministros de fomento, etcétera, aparecen cuadros donde aparecen qué eventos extraordinarios hubo en los años 30 y 40, eventos internacionales, algunos con sede en Lima. Bueno, en el tomo 2 aparecerán, por ejemplo, todas las tesis presentadas por los estudiantes al graduarse. Y de solo ver los cuadros de tesis, uno va a darse cuenta cuáles eran los problemas de ingeniería que fueron encarados por los alumnos, por los graduados. Aparecerán cuadros con las ponencias de los ingenieros peruanos en esos congresos internacionales. De solo mencionar los cuadros ya uno va a tener idea de cuál era el clima intelectual, clima de desarrollo tecnológico y cómo el peruano estaba aportando ahí, ¿no? Y testimonios además de intercomunicaciones de ingenieros con ingenieros del mundo entero. En ese tiempo no había correo electrónico, pero había cartas. Donde va a haber uno, por ejemplo, un Godofredo García carteándose con premios Nobel. Entonces, cuando uno dice, ¿qué? La ingeniería, por favor. Un Godofredo García carteándose con premios Nobel, ¿no? Y un poco Godofredo García era algo así como nuestro Martí Corena, más o menos. Ya, o sea, lo expulsaron de la uni, Martí Corena lo expulsaron, estuvo años, volvió, se fue, así. O sea, expulsaron y llegó a ser, en un momento, vicerrector de San Marcos, Godofredo García. Pero es el que le decía a Mario Salomé cuando regresaba acá, le decía, Mario, la escuela de ingenieros tiene que hacer ciencia. Mario, la escuela de ingenieros tiene que hacer ciencia. Entonces, la primera obra de Samamé, 61 como rector, fue crear la Facultad de Ciencias. O sea, el abuelo de eso era Godofredo. Entonces, esas cosas aparecerán en este segundo volumen. Entonces, es una obra que me tengo así como tarea hacer eso, ¿no? Puedo decir eso sobre estos años que vienen. Dime, has hablado del Centro de Historia de la UNI. ¿Cuándo se funda? ¿Y cuál es tu visión prospectiva de ese centro? Bueno, de momento puedo decir lo siguiente. Se fundó el año 96, pero después viendo los archivos, en realidad se fundó el 78 con Riva López. Lo que pasa, a falta de memoria, el mismo López Soria no se acordaba de esa resolución. Entonces, sí, no se acordaba. Ahora descubrimos que hay una resolución rectoral fundando y nombrando a López Soria como director, el año 78. Y entonces, detalle. Queremos ser instituto. Antes, con López Soria, el 96, Sota, yo diría esa palabra, inventó un proyecto llamado Proyecto Historia Uni para que López Soria terminara de hacer los tomos. Había publicado solo un tomo para que haga más tomos. Bueno, después, años después con Padilla, con el rector Padilla, el Proyecto Historia Uni pasó a ser Centro de Historia Uni. Y aspiramos a ser instituto porque decimos, San Marcos tiene su instituto Porra Barnechea, la Católica tiene instituto Ribagüero, la UNI hace rato se merece tener un instituto, ¿no? Un instituto para que nosotros, nuestros historiadores, interesemos a los historiadores sanmarquinos o de Villarreal o de las universidades públicas en general, interesemos a que piensen como perspectiva de desarrollo profesional
tratar el tema de las ingenierías. Pero también auspiciemos de que ingenieros que tienen experiencias diversas, por ejemplo, hagan sus memorias, ¿no? Hagan sus memorias, solo sus memorias ya es una contribución importante. La memoria de muchos ingenieros ya es una contribución importante, las memorias, los testimonios del aporte de ingeniería en diferentes rubros. Entonces, todo ese trabajo podemos hacer siendo instituto, ¿no? Correcto. Como local propio y todo eso, ¿no? Acá tenemos algunos saludos. Gracias, Pedro de Cela, por estar con nosotros como siempre. Un saludo para ti, para el ingeniero Edilberto Guamaní. Marco Lainez, también gracias, Marco, por acompañarnos esta noche. El doctor Fernando Carrillo Venegas, infaltable, desde la primera entrevista hasta esta entrevista 143, él ha estado 143 veces acompañándonos. Gracias, Fernandito. También el saludo de Cristian Cruz. Gracias, Cristian, por obsequiarnos tu sintonía y apoyo. Edilberto, nos quedan muy pocos minutos y también el saludo al señor Luis Pontón. Gracias por acompañarnos, don Luis. Tus palabras finales, Edilberto. Se ha pasado, eran 2 minutos. En principio, felicitarte, Antonio. Felicitarte porque habla de 143. La sola grabación y transcripción de eso amerita editarse, amerita ser conocido. Te felicito por eso. Pero te felicito también por algo más, porque eres el modelo de profesor a quien yo lo recuerdo, sería bueno que todos escuchen, yo lo recuerdo por algo. Cuando se hizo una encuesta en el Centro de Estudiantes, después de 15 años, un poco más, una encuesta con más de casi 180 profesores, ¿no? Muchos profesores, una encuesta en todo el país, se hizo la premiación a los 10 primeros profesores. Y entre esos 10 primeros profesores estaba el ingeniero Heredia con el primer puesto. Hicimos una ceremonia en lo que ahora es el decanato. Y te recuerdo a ti que estabas entre los 10 primeros. Segundo o tercero. Yo estaba seguro que era segundo, pero me dijiste la vez pasada que era tercero. Pero me gustó. Ahí te conocí, de ahí obviamente no me puedo olvidar tu figura. Eras, como dices tú, éramos todos muy jóvenes, pero te recuerdas, un brillante profesor que por los alumnos, ¿no? Vía encuesta, no pudimos conocerte como uno de los mejores profesores que tiene nuestra facultad. Eso puedo decirte y agradecido y verte que estás haciendo esto como corresponde a un brillante profesor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Edilberto, gracias por tus palabras. Y te voy a decir algo muy personal. Ese diploma que me dieron en esa ceremonia, aún lo guardo como un tesoro. Ahí está tu firma. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad. Muchas gracias. Me emociona escucharte. Gracias. Amigos, así termina. Podríamos estar un par de horas más, pero queda pendiente para otra entrevista, Edilberto, para molestarte. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Que nos acerques tu tiempo. Amigos, gracias por estar con nosotros en este su programa Entre Ingenieros, y el próximo miércoles a las 7 estaremos con otro brillante invitado como esta noche, que ha sido un invitado de lujo. Un abrazo, mil bendiciones para tu familia. Éxitos. Un abrazo, Antonio, muchísimas gracias. Igual abrazo para tu familia. Gracias. Saludos también para Leopoldo Loyola. Amigos, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en su programa Entre Ingenieros. Éxitos y mil felicidades. Gracias por su sintonía. Muchas gracias. Ya está. Qué